En este vídeo te voy a explicar por qué cuando por fin encuentras un ángulo de ventas que te está funcionando en Meta, los primeros días entran las llamadas a un buen coste, por lo que te entusiasmas, elevas el presupuesto para escalar y en cuestión de días o máximo un par de semanas, ese mismo ángulo o anuncio que te estaba funcionando te deja de funcionar, por lo que el coste por llamada se te acaba disparando por las nubes y vuelves al inicio con la única solución que sabes hacer, que es encontrar otro ángulo nuevo, grabar más anuncios y rezar para que si funciona aguante un poco más que el ángulo anterior. Así que en este vídeo te voy a explicar por qué este es el error que te mantiene atrapado en un techo que no es del mercado sino de producción, y sobre todo te voy a explicar cómo sacar 70 anuncios distintos de un solo ángulo ganador sin ponerte delante de una cámara, que esto es lo que te va a permitir generar más de 100 llamadas de venta todos los meses a través de tus anuncios. Entonces, una vez dicho esto, ¿por qué tienes que escucharme? Mi nombre es Igan Catalán y trabajo con negocios high ticket, los cuales están facturando entre 20 y 100.000 euros, y les ayudo a generar de 60 a 120 llamadas de venta todos los meses a través de un sistema de captación con el que nos adaptamos al algoritmo de Meta Andrómeda. Seguimos una estructura por fases, que es la que vas a ver en este vídeo, y también lo hacemos sin que se tengan que grabar un solo anuncio. Entonces, una vez dicho esto, decirte que en el primer enlace de la descripción vas a tener una carpeta de recursos gratuitos en los cuales vas a tener tanto una calculadora para ver cuánto dinero te está costando no adaptarte al algoritmo de Meta Andrómeda. El segundo que vas a tener una checklist con el paso a paso para que puedas escalar el presupuesto de tus campañas publicitarias por encima de 5.000 euros al mes sin quemar presupuesto y sin quemar tus anuncios en cuestión de días o semanas. Además, vas a tener presentaciones como la que te voy a mostrar en este vídeo y muchos más. También vas a tener la hoja de Miro para que puedas verlas todas las presentaciones. Y además vas a tener una carpeta con más de 20 vídeos de clones hiperrealistas los cuales han dado unos resultados extraordinarios. Además, decirte que si quieres que te ayudemos a escalar tu negocio high ticket y te generemos de 60 a 120 oportunidades de venta todos los meses de forma estable sin grabarte ni un solo anuncio, en el segundo enlace de la descripción vas a tener el calendario para poder agendar una llamada conmigo o con alguien de mi equipo. El objetivo de esta llamada es que salgas mejor de cómo entras, por lo que si podemos ayudarte, te mostraremos cómo lo hacemos con nuestros clientes y si vemos que no podemos ayudarte, te diremos al menos qué haríamos en tu situación. El objetivo, como te digo, es que salgas mejor de cómo entras. Entonces, una vez dicho esto, ¿para quién es este vídeo? Este vídeo es para negocios tanto digitales como físicos que ofrecen servicios high ticket mínimamente por encima de 2.000 euros y que ya invierten a partir de 3.000 euros al mes en anuncios o los están pensando en invertir. Esto pueden ser consultorías, agencias de servicios, clínicas de cirugía estética y medicina estética avanzada, inmobiliarias y todo tipo de negocios los cuales tengan un servicio por encima de 2.000 euros. ¿Vale? Y que además tengan estos objetivos de aprender a la hora de ver este vídeo. El primero es cómo saber para exprimir el máximo cada ángulo ganador en lugar de descartarlo cuando se quema. El segundo es tener siempre material fresco corriendo del mismo ángulo para que el algoritmo no sature el público al cual se lo está mostrando. El tercero es dejar de buscar ángulos nuevos cada semana cuando el actual todavía tiene potencial sin explotar, que esto te lo voy a explicar a continuación. También multiplicar el ROI de cada ángulo validado sin invertir tiempo en extra en grabación. Cómo construir una biblioteca de variaciones que se queda como activo del negocio. Y también cómo poder romper el techo de producción que te impide escalar el presupuesto con total seguridad. Entonces, una vez dicho esto, todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, pero vamos a empezar por el inicio, que es el error base de los negocios que invierten en anuncios y encuentran un ángulo ganador. Entonces, lo primero, ¿qué es un ángulo en los anuncios? Un ángulo es la manera específica de abordar un problema o deseo de tu cliente ideal para llamar su atención. Y te lo voy a poner con el ejemplo de las puertas que siempre explico. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que vendes un servicio para bajar de peso a empresarios los cuales facturan más de 100.000 euros al mes. Entonces tú te vas a meter en la mente del empresario y vas a decir, vale, ¿por qué motivo estos empresarios, los cuales facturan más de 100.000 euros al mes, pueden querer mi servicio, les puede interesar? Y vamos a pensar, vale, pues mira, un primer grupo de empresarios puede querer esta solución simplemente porque quiere verse mejor frente al espejo y con más seguridad. Pero resulta que otro grupo de empresarios quiere estar más saludable, ya que sentía que
simplemente pasaba demasiadas horas sentadas y cada vez iba aumentando su peso, por lo que está viendo que su salud está empeorando constantemente. Otro grupo es porque simplemente tienen hijos, tienen sobrinos o tienen primos pequeños y quieren jugar simplemente con ellos sin a los 5 minutos estar cansados. Otro grupo resulta que quiere que cuando salga a correr no le duelan las rodillas a los 15 minutos o le duelan los tobillos, las lumbares o simplemente no tener agujetas durante una semana, ¿vale? Y aquí podrían ser pues 2 ángulos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando salen a testear los ángulos y encuentran un nuevo ganador, lo que ocurre es que la acaban perdiendo y lo acaban quemando en la primera semana o incluso la segunda sin haberlo exprimido ni al 5% del potencial que tenía realmente. Y esto es simplemente porque en cuanto encuentran un ángulo ganador hacen lo siguiente. Lo primero es dejan los anuncios que mejor están funcionando dentro de ese ángulo y no generan múltiples variaciones de ellos, sino lo único que esperan es que a esos anuncios le generen los resultados el máximo tiempo posible hasta que dejen de funcionar. Entonces, una vez dejan de darle los resultados que esperan, creen que simplemente el ángulo ha dejado de funcionar. El segundo es que suben el presupuesto al conjunto de anuncios del ángulo ganador entre un 50 y un 100% de forma inmediata, pensando que esto les va a hacer que les va a traer un mayor volumen de llamadas de venta, pero acaba ocurriendo todo lo contrario. Y es que parece que subir el presupuesto ha hecho que deje de funcionar sus anuncios y creen que es cuestión de mala suerte o simplemente casualidad que hayan dejado de funcionar. Y el tercer punto es que creen que con sacar 2 variaciones del anuncio cambiando 4 palabras del gancho, del hook, es suficiente cuando iterar es una de las últimas etapas a la hora de sacar múltiples variaciones de los anuncios. Que esto es lo que te voy a explicar ahora. La fase de etapas, ¿vale? Pero antes, ¿qué ocurre? Que no saben cómo generar de un anuncio ángulo ganador cientos de variaciones ganadoras y todo esto sin depender de su tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en el cual sabes el paso a paso para poder sacar múltiples variaciones de un solo anuncio, que es lo que vas a aprender en este vídeo, el mayor cuello de botella no es saber qué anuncios tienen que generar, sino generarlos. Pero antes de explicarte cómo generarlos, quiero que entiendas el sistema por etapas para saber cómo sacar infinitas variaciones de los anuncios los cuales ya han funcionado. Entonces, es muy simple. Una vez encuentras un ángulo ganador, ¿vale? O un anuncio ganador, lo primero que vas a hacer es vas a coger ese anuncio y vas a analizar el formato con el que anuncio te ha funcionado y ver si debes adaptarlo a otro formato. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Nosotros, las fases de testeo, principalmente las hacemos con anuncios de formato estático estilo imagen. Simplemente porque podemos atacar el ángulo de una forma más directa y ver cuál es realmente el que funciona. Entonces, una vez encontramos el anuncio el cual está atacando un ángulo y es el que mejores resultados nos está dando, lo que hacemos es coger ese anuncio estático y lo transicionamos a anuncios en formato vídeo, ¿vale? Eso es lo que yo te recomiendo, ¿vale? Y lo explico exactamente en el vídeo anterior que tienes en el canal. Entonces, una vez tenemos claro que vamos a pasar el ángulo ganador a múltiples anuncios en formato vídeo, le vamos a meter enfoques. Pero antes de esto, decirte, si tienes ya el anuncio en vídeo, no tienes que hacer este paso, pero sí vas a tener que hacer la parte de enfoques que te voy a explicar ahora. Así que estate atento porque literalmente el sistema de enfoques que te voy a contar ahora no está aplicando casi nadie. Literalmente el 99% no están haciendo esto y por eso mismo no consiguen los resultados que esperan en base al presupuesto que están invirtiendo. Entonces, como bien te digo, hemos dicho que un ángulo es la manera específica de abordar un problema o deseo de tu cliente ideal para llamar su atención. En cambio, un enfoque es la forma narrativa o creativa con la que presentas un ángulo, ¿vale? Y esto es el tono, la historia, el formato y el estilo con el que transmites el mensaje a tu cliente, ¿vale? Ya te voy a poner varios ejemplos. Pero la cosa es que puedes contar ese mismo ángulo usando un caso de éxito, una anécdota personal, datos estadísticos y mil maneras. Y te voy a poner un ejemplo. Puedes utilizar el enfoque polémico, que es atacar una creencia popular o enfrentarse a una parte del mercado.
Un ejemplo, los veganos deberían tener prohibido hablar de nutrición en Internet. Es un enfoque polémico, porque genera polémica. Puede haber un enfoque estadístico, que es respaldar el mensaje con cifras llamativas. Ejemplo, el 95% de los negocios digitales cierran el primer año más que los físicos. Puede haber otro que sea tras las cámaras, especialista, storytelling, curiosidad, mito, identificación, viral, metafórico. Vamos a ver, por ejemplo, tras las cámaras. Te muestro cómo diseñamos el plan nutricional de Shakira para que bajara de peso comiendo dulce. Y aquí tienes varios ejemplos. Entonces, una vez cogemos el ángulo ganador, lo que vamos a hacer es vamos a redactarlo siguiendo distintos enfoques, ¿vale? No hay un número mínimo ni un número máximo. El objetivo es testear el máximo posible para ver realmente cuál es el ángulo que junto a ese enfoque es el que mejor funciona. Entonces, esto te lo voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando hagamos esto? Lo que te he dicho, que encontraremos un ángulo el cual el enfoque que hemos metido y hayamos testeado será el que mejor funciona de todos los enfoques. Por lo que ya no tendremos un solo ángulo ganador, sino que tendremos el ángulo que mejor funciona y el enfoque que mejor representa y presenta ese ángulo. Por lo tanto, tendremos un ángulo más enfoque ganador. Entonces, una vez tenemos esto, tenemos el ángulo más enfoque ganador, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar el formato que mejor funciona. Y aquí dirás, vale, Izan, pero si me acabas de decir que tenemos que pasar, en caso de que hayamos testeado con estático, a formato vídeo, ¿por qué tenemos que ver el formato ahora mismo que mejor funciona? Y te lo voy a explicar muy simple. Con formatos no me refiero a sin un formato de imagen o vídeo, sino que dentro de esos formatos de anuncio, ya sea en imagen o vídeo, tenemos que encontrar qué formatos o mini formatos funcionan mejor para el ángulo más el enfoque, los cuales están siendo ganadores. Y te pongo un ejemplo. Un anuncio más un ángulo que ha funcionado, lo puedes hacer en formato checklist, que vas diciendo 1, 2, 3. Puedes representar tu estilo en antes y después. Puedes hacerlo en estilo conversación de WhatsApp, estilo tweet, blog de notas, post-it, texto plano en Canva, pancartas, estilo cajetillas de pregunta de Instagram, reaccionando a alguien, green screen. Lo puedes hacer de diferentes formas. Estos son uno de los pocos ejemplos que tenemos. Tenemos cientos de formatos los cuales funcionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el siguiente paso es el ángulo más el enfoque. Lo vamos a testear con distintos formatos. Por lo que encontraremos el ángulo ganador, que junto a un enfoque ganador dentro de ese ángulo, más después de haber testeado formatos, encontraremos el formato ganador dentro de ese ángulo y enfoque. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que aquí tendremos el anuncio estrella, que es literalmente, yo lo llamo el mega anuncio, porque literalmente tienes un ángulo, tienes un enfoque, que es la forma de presentarlo, y tienes el formato que mejor funciona, que mejor impacta en tu cliente. Por lo tanto, tienes el anuncio ultra ganador. Entonces, lo último que tenemos que hacer, una vez tenemos ese anuncio mega ganador, son los 3 errores que probablemente estés cometiendo. Si no, pues ya estás más adelantado, como te digo, que el 99%. Lo último que tenemos que hacer es cometer esos 3 errores. Lo que tenemos que hacer es del anuncio ganador sacar infinitos anuncios, porque la probabilidad de que ese nuevo anuncio que saquemos salga ganador es infinitamente mayor. Y esto sí que lo vamos a hacer iterando. No iterando, como he dicho antes, en el primer paso, sino en esta última etapa. Y esto vamos a hacer simplemente, vamos a hacer mini variaciones del gancho, del hook, vamos a cambiar frameworks, vamos a cambiar el creador, el cual estaba grabando ese anuncio, vamos a meter un pequeño header, vamos a cambiar el fondo en caso de que sea un anuncio estático, vamos a cambiar el fondo, vamos a cambiar un poco la edición, música de fondo, etcétera. Vamos a hacer mini variaciones para que el algoritmo no los capture. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema después de saber todo esto es cómo genero el volumen necesario en cada etapa para que literalmente no necesite grabar o mi tiempo físico para literalmente generar yo mismo todos esos anuncios. Y nosotros esto lo hacemos con un sistema de clones hiperrealistas y un sistema de anuncios estáticos, el cual nos permite sacar cientos de anuncios sin depender de un solo minuto del tiempo físico de la cara visible de la empresa. Entonces, te soy totalmente sincero que cuando implementas este sistema, la fase de etapas que te acabo de contar, y alimentas el algoritmo de meta de la forma correcta,
el algoritmo que se llama Andrómeda, cada mes mínimamente vas a generar más de 60 llamadas de venta sin grabarte un solo anuncio y además con clientes hipercualificados, que son clientes los cuales tienen el problema que tú resuelves y que además tienen el presupuesto para pagar. Por lo que literalmente de cada 10 llamadas, además si tienes un buen sistema de ausencias, que nosotros te lo entregamos, y consigues que se presenten más del 85% de las personas, y tienes una buena habilidad de venta, guión, como quieras llamarlo, que los cuales mínimamente siempre rondan entre el 15 y 20%, literalmente con clientes hipercualificados, los cuales tienen el problema que tú resuelves y además tienen el presupuesto, mínimamente vas a cerrar un 20% de las llamadas de venta que tienes. Por lo que si generas de 60 a 120 llamadas de venta, literalmente estarías mínimamente cerrando 12 clientes para tu servicio high ticket. Entonces, una vez dicho esto es todo y además, como te he dicho, en este vídeo, si literalmente aplicas todo lo que te estoy diciendo y no lo dejas por ahí, solo haberlo escuchado y no aplicarlo, sino que lo comienzas a aplicar, literalmente, como te digo, este vídeo tiene más valor que una consultoría de pago incluso de miles de euros. Pero ¿qué ocurre? Que si tú ves que no eres capaz de implementarlo y que vas a quemar el presupuesto o no sabes la forma correcta de cómo hacerlo, decirte que abajo en la descripción vas a tener un enlace para que literalmente nosotros te implementemos el sistema con el cual generamos de 60 a 120 llamadas de venta al mes, como te he dicho, con clientes los cuales están hipercualificados y que además todo esto ocurra sin que te tengas que grabar un solo anuncio. El objetivo de esta llamada, como te he dicho al inicio, es realizar una serie de preguntas, conocer mucho mejor tu situación actual y ver si realmente podemos ayudarte. En caso de que podamos ayudarte, te explicaremos cómo lo hacemos con nuestros clientes y en caso de que no podamos hacerlo, simplemente lo que vamos a hacer es darte los consejos que nosotros aplicaríamos si estuviésemos en tu situación actual. Como te digo, el objetivo de esta llamada es que salgas mejor de cómo entras. Y lo segundo es, recuerda que tienes la carpeta de recursos gratuitos en las cuales vas a encontrar tanto la calculadora para ver cuánto dinero te cuesta adaptarte al algoritmo de Meta Andrómeda, también la checklist con el paso a paso para escalar tu presupuesto a más de 5.000 euros sin quemar los anuncios del presupuesto en cuestión de días o semanas. Y además todas las presentaciones de Mire de todos los vídeos de YouTube. Y también 20 vídeos los cuales han generado repercusión tanto en Instagram a nivel de visualizaciones de orgánico, tanto como en anuncio. Por lo que lo vas a tener todo en la carpeta de recursos gratuitos. Entonces, una vez dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.